Hola, ¿cómo estás? Em, Este va a ser un breve video para recomendar un video anterior, justo el anterior, el de hace unos pocos días, que te pondré el enlace aquí también, porque bueno, pues cuando este video lo veas alguien dentro de unos cuantos meses ni sabrá de qué estoy hablando. Pero en fin, hice un video anterior en donde decía que como genocidas los Estados Unidos, los norteamericanos, eran unos auténticos aficionados, que los genocidas de verdad, los que hicieron bien las masacres, eran los españoles. Y bueno, puse un ejemplo que era la masacre de Wounded Knee, que ocurrió allá por 1870 más o menos, 880, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero bueno, a finales del siglo XIX, en donde pues el ejército norteamericano acorraló, rodeó a un grupo de indígenas, y entonces les ordenó que entregaran las armas. Y bueno, pues en esa situación estuvieron dispuestos a entregar las armas, pero después parece que durante el proceso de ir retirando ya los rifles de cada uno, pues ahí hubo algún malentendido, alguien se resistió, total que aquello acabó a disparos de todos los que los rodeaban y murieron pues muchísimos indígenas, ¿no? Unos 160 se calcula, de un total de 300 que eran. Entonces yo dije, bueno, esta es la peor masacre de la historia de los Estados Unidos, la peor masacre a indígenas, ¿no? Y entonces pues yo dije, bueno, comparémoslo con la peor masacre de los españoles. Entonces la peor masacre de los españoles, al menos de lo que yo tengo referencia, o los historiadores han hecho referencia, es la masacre de Cholula, en donde pues un grupo de indígenas, bueno, prácticamente casi todos los indígenas que pudieron recoger en la ciudad de Cholula, los metieron dentro de la plaza principal, que era una plaza que estaba rodeada por muros y que solo tenía 4 entradas. Entonces, una vez que llamaron a toda la gente y que se metiera adentro, cerraron las entradas con gente armada y ahí empezó una masacre, de gente completamente desarmada, de gente que no estaba ni siquiera en plan de guerra, que eran hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, ciegos, todos los que habían llegado a la plaza, que no sabían si les iban a dar comida o los iban a bautizar o les iban a yo qué sé, a darles un discurso. El caso es que en esa masacre murieron al menos que se tenga alguna garantía, 6.000 personas, digo, entre hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Y algunos creen que pudieron haber sido 8.000 o más. Entonces, claro, yo les decía, vamos a ver, ¿dónde está la proporción? Si les llamamos genocidas a los estadounidenses por lo de Wounded Knee, pues ¿qué les vamos a llamar a los españoles por el asunto ese de Cholula? Y bueno, y podría haber puesto más, también puse el de Cajamarca, que son cifras menores, pero bueno, también es una salvajada, la masacre de guerreros desarmados, que habían ido pacíficamente desarmados en una visita, por decir así, como protocolaria. Bueno, y hay más, es decir, pero es igual. Entonces, claro, algunos me han hecho ver que esto pues, puede contener algún error, ¿no? Es decir, bueno, el primer error es que son tiempos diferentes. Es decir, la masacre de Cholula ocurre a principios del siglo XVI, la masacre de Wounded ocurre a finales del siglo XIX. Vale, pues está claro, y dice, hombre, hay distinta sensibilidad de la gente, piensa de otra forma, hay otro nivel cultural, ¿no? Bien, pues, aceptado el comentario, ¿no? Luego, además, hay pues una enorme diferencia de población, ¿no? Es decir, de densidad de población. Es decir, que mientras los Estados Unidos nunca te encontrabas grupos de miles de personas, ¿no? Es decir, una población, aquello de decir, bueno, aquí hay una aldea de comanches que son 8.000 comanches. No, eso no existía, ni cherokees, ni nada, ¿no? Es decir, no había, eran más bien pues pequeños grupos de población que a lo mejor, qué sé yo, en el más grande de los casos eran varios cientos, ¿no?
pero así miles no había, mientras que en la parte de la colonia española sí lo había, ¿no? Es decir, en el Valle de México y en los Andes de Perú o de los Incas, pues sí había grandes poblaciones. Entonces, pues mira, a veces pues las masacres son posibles porque mientras que en un sitio, pues aunque quisieran haberlos matado a todos los de Gundeni, solamente habrían matado a un 300 y algo. En Cholula, pues no los mataron tampoco a todos, porque algunos se escapó, pero bueno, pues fueron 8.000, ¿no? Vale. O sea que hay una diferencia en cuanto a la densidad de población, y esto lo reconozco, esto es verdad. Bien, pero de todas maneras sigo manteniendo la tesis de que los gringos son unos aficionados a esto de las masacres. Y ahora te voy a poner pues algunas comparaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de densidad de población, ¿no? También los españoles se metieron en zonas que hoy día son los Estados Unidos, o incluso en el norte de México, donde la densidad de la población indígena era muchísimo mejor. Es decir, ya no era como en el Valle de México, en donde tenías decenas o cientos de miles, pues ya cuando te ibas yendo hacia el norte, pues era igual que en el resto de los Estados Unidos, pues poblaciones de 500 personas, 800, 600, 100, 200, así, ¿no? Bueno, entonces te voy a contar de más o menos pues un poquito después de lo de Cholula, en el año, creo que fue en 1580 y algo, unos 60 años después de Cholula, ocurrió otra masacre que fue en un pueblo que se llama Acoma, que está en lo que hoy día se llama los Estados Unidos, Nuevo México, el estado de Nuevo México en los Estados Unidos, el pueblo de Acoma. Entonces, nada, aparecieron los españoles por allí y claro, quisieron quitarles toda la comida, porque era una expedición militar y dijeron, bueno, pues necesitamos comer. Les quisieron quitar toda la comida para alimentar pues, la masa de gente que llevaban en una expedición que había hacia el norte. Entonces, hombre, pues la gente de Acoma, con buen sentido, dijeron, pues si se llevan toda la comida, ¿nosotros qué comemos? Y además, pues creo que estaba empezando el invierno, cosas así, ya hasta que tengamos otra cosecha, nos vamos a morir de hambre. Entonces, pues claro, la gente de Acoma se resistió a que les quitaran la comida. Y entonces, pues por resistirse, les hicieron guerra y mataron a unos 300 guerreros, y a otros 300 más entre mujeres y niños los llevaron esclavos. Y a los hombres, a todos los hombres, por haberse resistido, les cortaron un pie. A todos. Entonces, pues date cuenta, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando en cuanto a la crítica de diferencias de población. Bueno, muy bien. En esta masacre de una crueldad absolutamente espantosa, los números no son tan espectaculares como lo de Cholula o lo que sea, pero vamos, a decir, oye, mataron como a 300, mucho más que Gundeni. Hicieron esclavos a otros 300, que los griegos no hicieron esclavos a nadie. Y luego, y a los hombres, desde una cierta edad, cortado un pie. No los dos, para que pudieran seguir trabajando, para que pudieran ser esclavos, ¿no? Pero un pie. Fuerte, ¿no? Es bastante fuerte, con lo cual ya te digo yo que son unos aficionados. Esto en cuanto a lo que hablamos de la población. Pero claro, tú me puedes volver a otra a decir, sí, ya, pero oye, ¿y la diferencia de épocas? Es decir, hombre, es que esto de cortarle los pies a la gente va a hacer los esclavos, esto ya en el siglo XVI, pues bueno, pero en el siglo XIX, ya, cuando eso ocurrió de Gundeni, eso ya no lo hacía nadie. ¿Cómo que no lo hacía nadie? Vale. Vamos a ver. Te voy a contar otras masacres de la España moderna, ya del siglo XIX, es decir, ya no estamos hablando del siglo XIX, incluso del siglo XX, el siglo XX también, ¿no? Pues el uno es, en el siglo XIX tienes las guerras coloniales, las últimas guerras coloniales. Ya no te hablo de las guerras grandes, las de principios del siglo XIX, como las guerras de Bolívar y todo esto, que también fueron unas carnicerías espantosas. Vámonos a Cuba. Bueno, pues en Cuba, en el año 1896,
unos 15 o 20 años después de lo de Wounded Knee, al gobierno de España, al gobernador, al fin, al que mandaba allí, creo que era un capitán general, en fin, el que mandaba en España, era un asesino. Entonces este hombre, como estaba perdiendo la guerra contra los patriotas cubanos, porque como los campesinos cubanos apoyaban a los patriotas cubanos y los patriotas cubanos recibían ese apoyo y recibían guerrilleros y comida y auxilio de todas clases, entonces a este asesino lo único que se le ocurrió fue meter a todos los campesinos que pudo, por lo menos de las zonas donde había más apoyo independentista, meterlos en campos de concentración alrededor de las ciudades, separados de sus fincas, de sus tierras, de todo. Entonces la consecuencia fue que en el lapso de un año, murieron al menos 200.000 cubanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ciegos, retardados mentales, lo que quieras, todos, 200.000 por lo menos. Es lo que se califica como un genocidio. Bien. Entonces ahora, con esto lo que te quiero decir es que sigo insistiendo en que los estadounidenses son unos aficionados, son unos... no sirven para nada, no sirven para hacer genocidios ni masacres, ¿no? Entonces te cuenta, casi a finales del siglo XIX, lo que hizo este animal en la isla de Cuba. Es que pensaban que los americanos eran basura, que se podía hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Ya, y peor si eran negros. Bueno, entonces ya completado el tema. Entonces, con lo cual, el argumento de que no podemos comparar un Knee con Cholula por la época, pues yo te lo traspaso. Digo, bueno, pues nos vamos a finales del siglo XX y ahí tienes el desastre, por ejemplo, es de los campos de concentración del año 1896, ¿no? Por ejemplo. Pero espérate, si quieres más masacres, te doy más masacres, ¿eh? Y esta en el año 1920 y algo, 20 y poco, 1921 o 20, una cosa así, ¿no? Entonces España tenía una colonia en el norte de África, le llamaban el Rif, ¿eh? Habitada por bereberes y gente, pues bueno, bastante independiente y que no tenían ninguna ganas de que los españoles les organizaran la vida. Y entonces, pues bueno, les hicieron unas derrotas bastante fuertes a los españoles. Y esto, hombre, ¿cómo iba a ser posible que unos moros y encima musulmanes mataran españoles? Entonces reaccionaron bombardeándoles con gas venenoso a las poblaciones. Es decir, no es que era... porque aquí no eran ejércitos, eran tribus, eran bereberes, eran gente que iban todos juntos. Entonces los bombardearon, hicieron... según presume alguno de estos genocidas, un general de aviación, hicieron como cerca de 1.700 operaciones de bombardeo, en donde iban a bombardear los poblados, porque ya te digo, no tenían ejército, iban a bombardear poblados, mercados y ríos para envenenar el agua. Esto ocurrió hace ya 100 años, pues fue por el 1920 y pocos, pues fue hace más de 100 años. Al día de hoy, en esa región se acumulan la mayor parte de los casos de cáncer de todo el reino de Marruecos. Con lo cual, imagínate, esto sí que es ser un genocida en plan profesional, ¿no? Pero espérate un poco más, porque en el año 2007 unos diputados le pidieron al Congreso, al Parlamento, al Congreso de España, que reconociera lo que había hecho en el Rif, que reconociera que les había bombardeado con gas tóxico. Y el Congreso dijo que no, que eso no importa. Entonces, hoy día siguen pues negando esas cosas, vamos, negándolas políticamente, históricamente no hay quien las niegue, hay evidencias más que absolutas. En fin, por lo que te vuelvo a decir, y te insisto, unos auténticos aficionados. Y eso que ya no te hablo de la Guerra Civil Española del 1936 al 1939, porque entonces te das cuenta, dices, si los españoles en el siglo XX fueron capaces
de masacrar a su propia gente. No eran extranjeros, ni siquiera eran ni indígenas, ni africanos, ni nada. Era su propia gente. Fueron capaces de hacer la masacre espantosa que hicieron. Hombre, yo me creo todo. Todo lo demás, lo de América, hombre, pero... Y con esto, ojo, concluyo, no quiero decir que los españoles somos una gente mala y sanguinaria. Quiero decir que los que nos han dirigido, los que nos han mandado, los que nos han obligado, los que nos han adoctrinado incluso, son de lo peor que ha concebido la humanidad. Lo digo así de claro, es decir, yo soy español y me siento muy orgulloso de todas las cosas buenas de los españoles, pero de la basura que ha estado dirigiendo España, no, absolutamente no. Y esto es uno de las tesis que he querido demostrar a lo largo de los más de 200 vídeos que tiene este canal desde el principio. Te recomiendo que te vayas a vídeos publicados hace 6 años y verás la tesis. Voy siguiendo toda la historia de España, paso tras paso, para ir viendo cómo es posible que hayamos llegado a estar manejados por esta basura humana que han sido pues los gobernantes de España. Pero, o sea, no lo del gobierno actual, lo del gobierno actual además son idiotas. Desde hace siglos, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Es decir, este afán de masacrar, de exterminar, de imponer con la violencia más salvaje todo, es realmente alucinante. Y esto marca la historia de España. Y esto hace, y vuelvo a repetirlo, que en los Estados Unidos, los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, en plan de el trato a los indígenas, unos aficionados, pero además unos aficionados muy malos, muy mediocres, muy torpes. O sea, los profesionales, los que lo hicieron a conciencia y a fondo, los españoles, sin lugar a dudas. No vamos a disminuir eso. Muy bien, pues muchas gracias, cuídate mucho, gracias por tu atención y hasta pronto.